Buenas tardes muchachos, en este caso vamos a la práctica número 4 de su clase de biofísica. Esta práctica es la práctica de lentes. La guía desde luego se la voy a compartir por medio del Classroom y ustedes le pueden dar lectura a lo que está aquí, que básicamente se lo voy a resumir yo con esta presentación que voy a mostrar ahorita, ¿verdad? ¿Qué es un lente? Un lente pues es un dispositivo que utiliza la refracción de la luz, que es lo que vimos la práctica pasada, ¿verdad? Para formar imágenes, ya sea el hecho de que nosotros queramos amplificar a una imagen o simplemente proyectar imágenes, como en el caso de pues un proyector, ¿verdad? Un data show, como le solemos decir. Y las lentes, tienen por lo menos una superficie que es curva, ¿verdad? Entonces ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y de qué lentes estamos hablando? Pues hay una infinidad de aplicaciones para lo que es lentes. En el caso de aquí nosotros podemos ver literalmente gafas, ¿verdad? Lentes como las muestro en este perro, ¿verdad? Podemos hablar de lupas, ¿verdad? Como la que tiene Pikachu acá. O simplemente lentes de una cámara fotográfica, ¿verdad? Esta es una parte muy importante para los fotógrafos. Ellos usualmente no tienen un solo lente, ¿verdad? Creo que sí se le llama literalmente a este. No tienen un solo lente, sino tienen varios tipos para diferentes formas de amplificación o simplemente formas de cómo van a captar la luz, ¿verdad? Y otro ejemplo que puse por acá, pues si alguno de ustedes juega Warzone en varias armas ahí, se les puede aplicar o adherir, ¿verdad? Lo que es un lente, ¿verdad? Un lente. ¿Y para qué se usa? Simplemente para la amplificación de lo que uno está viendo. Entonces, estas son una de muchas aplicaciones y yo les puedo decir simplemente agarre su celular, dele la vuelta a su celular y ahí ustedes tienen la cámara de su celular, ¿verdad? Y en esa cámara de su celular ustedes van a ver lo que son, pues en mi caso, tiene dos lentes o dos cámaras, ¿verdad? Dos lentes. Entonces, es otra de las aplicaciones o otra de los lugares donde ustedes pueden ver lo que es la utilización de lentes, ¿verdad? Entonces, para continuar, ¿qué tipos de lentes existen, verdad? Existen dos grandes rasgos, tipos de lentes, lo que son lentes convergentes y lentes divergentes. Entonces, aquí podemos ver varias combinaciones. Aquí dice la biconvexa. Biconvexa es que tiene dos superficies circulares, ¿verdad? Como se pueden ver a ambos lados del lente, hay una superficie circular. Plano convexa, donde hay primero una superficie convexa y después una superficie plana. Y menisco convexa, donde tenemos una superficie convexa y una cóncava, ¿verdad? Entonces, ¿qué es en general, qué es un lente convergente? Entonces voy a dibujar uno por acá, ¿verdad? Es el que yo tengo aquí mi lente y los rayos paralelos a lo que es el eje principal, que se los dibujé aquí abajo. El eje principal es un eje que pasa de esta forma a través del lente. Entonces, si yo dibujo mi eje principal, obviamente no me va a quedar bien no tengo una regla en este caso. Entonces, si yo dibujo mi eje principal y yo dibujo rayos que son paralelos a este eje principal tras pasar por el lente, estos van a pasar por un punto común y van a tener una convergencia en un punto común. A ese punto yo le llamo foco. ¿Ok? Entonces el lente convergente es el cual, cuando nosotros tenemos rayos incidentes, que estoy dibujando acá, ¿verdad? De forma paralela al eje principal, al otro lado van a tener una convergencia en un punto focal. Y esto yo lo puedo hacer, voy a aplicar otro color de ambos lados, ¿verdad? Los rayos pudiesen haber venido en realidad del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho del lente, así. Y estos siempre van a tener una convergencia al otro lado en un punto común, ¿verdad? Entonces, estos son lentes convergentes, ¿verdad? Los rayos vienen de un lado y después convergen al otro lado en algún punto, y ese punto le llamamos foco. Entonces, este tipo de lentes siempre nosotros le vamos a dibujar dos focos, ¿verdad? En el caso de que el radio de curvatura de este sea igual que el de este, como lo vamos a hacer en el laboratorio, la distancia focal
desde el centro del lente hasta este foco y hasta este foco es la misma. Si tienen rayos de convergencia o rayos, perdón, de curvatura diferentes, entonces esas distancias focales pueden ser distintas. Y ¿cuáles son los lentes divergentes? Por ejemplo, aquí uno tenemos el bicóncavo que tiene dos superficies cóncavas, el plano cóncavo que tiene una plana y una cóncava, y el menisco cóncavo que tiene una cóncava y una que es convexa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre voy a tener un foco, pero si se fijan ahí, la descripción dice rayos paralelos al eje principal del lente salen de esta como si emanara de un foco incidente, al lado incidente, perdón, de un foco al lado incidente. Entonces, el dibujo me va a costar un poco posiblemente. Yo lo que tengo aquí, vamos a dibujarlo así mejor. Aquí, aquí y acá. Ese es imaginémonos que es un bicóncavo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los rayos vienen del lado izquierdo, perdón, y son paralelos al eje principal, después de pasar del eje principal, estos van a salir de acá. Entonces es como que si estos salieran de un punto común y a este punto, si se fijan, vienen para acá y luego salen, ¿verdad? Divergen de un punto y ese punto está al mismo lado de donde vienen los rayos y a ese sería el foco. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Un lente convergente, después de pasar por el lente, estos convergen en un foco al otro lado de donde vienen los rayos de luz. Y un lente divergente es aquel en cual después de pasar del lente, los rayos divergen, como que si estos salieran del foco que está al lado de los rayos incidentes. Y desde luego yo podría haber hecho esto mismo, ¿verdad? Los rayos pueden venir de este lado, entonces van a divergir, pero de un foco que está al lado donde están los rayos incidentes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los dos que más van a ver ustedes, creo, en la clase? Va a ser la lente biconvexa, que es simplemente dos lentes convexas, dos lentes, dos superficies convexas, ¿verdad? Y la lente bicóncava, ¿verdad? Yo creo que en el laboratorio en específico nosotros vamos a trabajar con lo que es la lente biconvexa, ¿ok? Los dos tienen sus aplicaciones, ¿verdad? Ambos se pueden utilizar para fabricar anteojos. Y esto pues al final va a depender de la necesidad que tenga la persona, ¿verdad? Y en general de la necesidad de la aplicación, ¿verdad? No sean necesariamente hablando de anteojos, podemos hablar nosotros de lo que es la lente de una cámara, como dijimos anteriormente. Todo va a depender, la forma del lente va a depender pues, de la aplicación o de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? De esta, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ok, yo ya sé cómo funcionan los lentes, pero ¿y cómo sé yo o cuál es la forma? ¿Cómo determinamos nosotros lo que es la imagen? Entonces fíjense bien, una forma, una manera de hacerlo es con un diagrama de rayos. Esta es una forma, por decir así, geométrica, en la cual voy a intentar hacer este dibujo. La verdad que es un poco complicado al no tener las reglas, ¿verdad? Perdón. Digamos que tengo este lente por acá, ok. Entonces esa línea vertical me demuestra cuál es el centro del lente. Este por ejemplo sería el eje principal de este lente, ¿verdad? E imaginémonos que los focos se encuentran aquí y aquí, ¿verdad? Esto tal vez no me va a salir perfecto porque o sea, no estoy utilizando reglas, ¿verdad? Como les digo, este es un método geométrico en el cual ustedes deberían en realidad utilizar lo que es una regla. Entonces, supongamos entonces que tenemos un objeto que se encuentra, digamos, por acá.
¿ok? Los objetos nosotros los vamos a representar con flechas, ¿ok? Entonces yo tengo un objeto por acá. ¿Cómo determino yo a dónde se va a generar la imagen? En este caso, este diagrama de rayos lo estoy haciendo para una lente convergente, ¿verdad? Pero también está su procedimiento similar para una lente divergente, y este no es el que vamos a hacer en el laboratorio, ni creo yo el que ustedes van a utilizar en la clase. Entonces esto solo es como un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero dibujo una línea desde la cabeza de la flecha, ¿verdad? De forma paralela al eje principal hasta llegar al centro, y luego del centro hago una línea que pase por el foco. Entonces, repito, no va a quedar perfecto esto, ¿verdad? Luego hago una que pase por aquí, por el foco, llega hasta el centro del lente, y luego de llegar al lente, pues la tiramos de forma paralela al eje principal, y la otra es una línea que pase por el centro, ¿verdad? Entonces esa línea pasaría acá por el centro y llegaría, como les repito, no va a ser perfecto, pasaría por el centro y llegaría aquí a un punto común. Y si se fijan, más o menos las tres convergen en un punto, ¿verdad? Entonces digamos que es este punto, y la imagen yo sé que se va a generar ahí, ¿verdad? Entonces de esta forma yo podría medir entonces cuál es la distancia del objeto, que sería la distancia del objeto hasta el centro. Yo puedo también medir lo que es la distancia de la imagen, que es desde el centro hasta a donde se generó mi imagen, ¿verdad? También puedo medir cuánto es la altura de la imagen, la altura de mi objeto, se puede medir. Si todo esto estuviera a escala, ¿verdad? Y con esto nosotros podríamos determinar pues cuál es la altura de mi nuevo objeto, si este se amplificó, si este se invirtió, si el objeto se está generando a la derecha o a la izquierda del lente. Sin embargo, como les repito, estas cosas no son fáciles de medir, ¿verdad? Incluso si yo tuviera mis herramientas, esto no es un procedimiento fácil. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros? Nos vamos a basar en lo que es la ecuación del lente. Y la ecuación del lente me dice que 1 sobre f siendo la distancia focal, que va desde el centro del lente hasta el foco, cualquiera de los dos focos, ¿verdad? Es igual a 1 sobre, digo cualquiera de los dos focos porque estamos asumiendo, ¿verdad?, que ambos radios de curvatura son los mismos. Es igual a 1 sobre la distancia desde el centro hasta el objeto, más 1 sobre la distancia desde el centro hasta la imagen. Pero ojo, la interpretación de esto y esto va a depender de varios factores. Entonces, primero, si nosotros tenemos lentes convergentes, entonces la distancia del objeto siempre va a ser positiva, ¿verdad? Y se mide desde luego desde el centro del lente hasta donde está el objeto, ¿verdad? ¿Y por qué en la guía dice que la distancia del objeto siempre va a ser a veces positiva y a veces negativa? Bueno, por eso yo le puse un asterisco aquí, si ustedes se fijaron, ¿verdad? La distancia del objeto para nosotros siempre va a ser positiva porque estamos trabajando con una sola lente. Pero en sistemas con varias lentes es posible que la distancia del objeto la tengamos que considerar negativa. Pero para nosotros que vamos a trabajar con una lente única, entonces solo vamos a considerar que la distancia del objeto siempre va a ser positiva. Ahora, el punto focal se mide también desde el centro del objeto hasta cualquier foco. Entonces yo lo puedo medir de aquí hasta acá o lo puedo medir de aquí hasta acá. Y ambos me deberían de dar lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a tomar yo esa distancia focal? Como positiva, siempre que sea un lente convergente. Entonces, la distancia focal se toma como positiva siempre que es un lente divergente. Y por último, la distancia de la imagen. La distancia de la imagen se va a medir desde el centro hasta donde se formó la imagen, de forma, ojo, ¿verdad? De forma paralela al eje principal. No se mide desde el centro total hasta acá, sino que se mide desde el centro de forma paralela hasta donde se formó la imagen. Y eso sería
el DI que yo tengo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? DI, la distancia de la imagen, va a ser positiva si la imagen se generó al lado opuesto de donde yo tengo el objeto. Entonces, por ejemplo, acá, como lo dibujé yo, aquí tengo el objeto, ¿verdad? Lo tengo al lado izquierdo y la imagen la tengo al lado derecho del lente. Entonces, como el objeto y la imagen están en lados opuestos, DI sería positiva. Y DI sería negativa si, por ejemplo, aquí lo voy a poner un color morado, la imagen se hubiera formado en este lado, ¿verdad? Si la imagen se forma al mismo lado que yo tengo el objeto, entonces esta distancia de la imagen la vamos a tomar como negativa, ¿verdad? ¿Ok? Y en el caso de lentes divergentes, también F en este caso va a ser siempre negativa. Y esto va a ser cierto solo para lentes divergentes. O sea, ustedes van a medir con la regla y van a decir F es de 30 centímetros, pero al introducir esta F a la fórmula, tiene que ir negativa si es una lente divergente, ¿ok? La distancia D sub 0 del objeto siempre va a ser positiva y de nuevo se mide desde el centro de forma paralela al eje principal hasta donde está el objeto. Y DI de nuevo va a ser positiva si la imagen se genera al lado opuesto. O sea, si yo tengo mi objeto acá y mi imagen se genera acá, entonces es positivo. O negativo si yo tengo mi objeto y mi imagen en el mismo lado. ¿Ok? Esas son como tengo que considerar yo estas F de sub 0 y DI, dependiendo de los diferentes casos. Si tanto si el lente es convergente o divergente, o si la imagen se generó a uno o al otro lado del lente, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ahí solo hablamos de la distancia donde se va a formar la imagen, pero a mí me faltó mencionar el aumento, porque, por ejemplo, cuando yo tengo una lupa, la imagen no solo se está proyectando, es más, el propósito de la lupa es amplificar la imagen. Entonces, ¿cómo calculo yo el aumento? El aumento se calcula negativo D sub I sobre D sub 0, donde tenemos que recordar las reglas de D sub I. Si la imagen se formó al mismo lado, es negativa. Si la imagen se formó al lado opuesto, es positiva, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a quedar aquí es un factor de aumento, con el cual nosotros podemos calcular qué tan alto va a ser la figura o la imagen, perdón, en este caso en comparación al objeto real. Entonces la altura de la imagen va a ser igual a el factor de aumento por h sub 0, ¿verdad? Que sería la altura del objeto, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al aumento. Y por último, algo que se hace en cuestiones de cómo se le llama a las imágenes. Entonces, fíjense bien, pregunto, ¿imagen real o virtual? Entonces, nosotros le vamos a llamar imagen real a las imágenes que se forman al otro lado del lente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi objeto acá, y la imagen, este es el objeto, ¿verdad? Y la imagen se genera al otro lado, a esta imagen le llamamos una imagen real. ¿Y qué es lo que nosotros nos podemos imaginar? Pues nosotros, si ustedes estuvieran viendo a través de este lente, ¿a dónde estaría su ojo? Si aquí está mi objeto, mi ojo no va a estar de este lado, ¿verdad? Mi ojo no va a estar de ese lado, sino que va a estar observando. Yo voy a estar observando aquí, ¿verdad? Yo tengo mi ojo acá, estoy viendo el objeto a través del lente. Y entonces la imagen queda del mismo lado del ojo, o sea, imagen real, ¿verdad? Esa es otra forma como lo pueden ver. Si la imagen se genera al otro lado de donde está el objeto, entonces es una imagen real. Porque la imagen se está proyectando del lado de donde está mi ojo, ¿sí? Ahora, si la imagen, por alguna razón, yo tengo acá, mi objeto, ok, este es el objeto, y mi imagen se pone acá, esta sería la imagen, entonces a esta imagen
yo le diría que es una imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque está al mismo lado de donde está el objeto. Y desde luego, si yo estuviera observando aquí, yo tendría mi ojo en este lado, ¿verdad? Porque yo pongo el objeto, luego pongo el lente y luego va mi ojo. Pero esta imagen se quedó al mismo lado del objeto, o sea que siempre quedó lejos, más lejos del lente. Entonces, como está más lejos del lente, nosotros le llamamos imagen virtual, ¿verdad? Entonces eso es la distinción entre lo que es una imagen virtual y lo que es una imagen real en cuestión de óptica, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar con lo que es la guía, y si ustedes se fijan, esto técnicamente, todo esto sale acá. Aquí dicen algo con respecto al aumento, eso sí no lo mencioné yo. Dice que si M termina siendo positivo, eso significa que la imagen es derecha respecto al objeto. O sea, si a mí me queda M positivo, significa que ambos van a estar hacia el mismo lado. Vamos a regresar, ¿verdad? Si M es positiva, por ejemplo, es como esta, ¿verdad? Ambas van hacia arriba. Y si M es negativa, el negativo lo que significa es que la imagen va a salir invertida, ¿verdad? Va a salir hacia abajo. Y eso es algo que creo que tal vez algunos de ustedes lo han visto, y vamos a más o menos experimentar con eso con el upload, ¿verdad? Si ustedes han tenido una lupa y la lupa la acercan y la alejan de un objeto, va a haber un punto en el cual el objeto se va a dar vuelta, ¿verdad? Y eso es, ahí la imagen pasa de ser derecha a ser invertida, ¿verdad? Y eso depende de las distancias a las cuales estamos del punto focal, ¿verdad? Entonces aquí hablan un poquito más de lo que es las lentes biconvexas y esto que les digo yo, de que depende de la distancia si la imagen va a ser virtual, derecha, aumentada, invertida o reducida, ¿verdad? Entonces aquí pueden leer las diferentes combinaciones. Esto lo vamos a ver al final en el upload. Y qué tipo el otro tipo de lente, que es una lente bicóncava o divergente, ¿verdad? En el cual las luces o los rayos de luz salen como que se emanan del punto focal, como yo les mencioné.